Gloria a Dios. Aleluya. Buenas tardes, hermano. Amén. Gloria a Jesús. Vive Dios. Así. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Ahora sí. Vive Dios. Ahora sí. Aleluya. Se puede sentar. Bueno, primero que nada, mi tema con el que voy a predicar hoy va a ser la pasión de Cristo, pero antes de eso, vamos a orar para entrar en presencia. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Oh Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este día, Dios Todopoderoso. Gracias por todas las cosas que en la semana nos has dado, Señor. Las gracias que nos has proveído, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Ahora te pedimos, Dios, por este mensaje que voy a dar. Pasa un carbón encendido por mis labios, Dios Todopoderoso, para que no sean mis palabras las que salgan, Señor, sino las tuyas, Dios Todopoderoso. Que salgan las palabras, Señor, que ellos tienen que escuchar, Dios. Tu mensaje, porque es tu mensaje y no el mío, Señor. Por esto te lo pedimos en nombre de tu santo y poderoso Hijo Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Ahora sí. Vive. Bueno, antes de eso, Señor, antes de eso, cuando estaba haciendo la prédica, me acordé de algo que me decían en el seminario, era que siempre era un mensaje claro y fácil de entender para algunas personas siempre, para que no te fueras en un cohete a la luna y allá te quedaras. Y pensando en eso, me acordé de una anécdota que me habían hecho, y es que había un señor, un pastor, un misionero. Este hombre iba a una mina todos los días, todos los mediodías. Iba a esa mina a ministrar la palabra del Señor, sin resultado alguno. Siempre iba todos los mediodías, ministraba la palabra del Señor, luego se iba. Pero ese día lo para el capataz y mientras iban a hacer ascensor le dice: oye, discúlpame que te lo diga, pero es que eso está muy fácil. ¿Cómo que está muy fácil? ¿Sí? Acepta al Señor, ya se acabó todo, yo soy salvo. Dice: sí, tiene razón, pero entonces le dice: ¿qué yo tengo que hacer para salir de esta mina? Oh, facilísimo. Baja el ascensor, pucha el botón, fuimos. Está bien, está bien. Pero y para bajar, lo mismo. Baja el ascensor, pucha el botón, para abajo. Está bien. Entonces le dice: pero una pregunta, ¿qué tuvo que pasar o qué tuvieron que hacer para poner ese ascensor? Oh, bueno, se pasó mucho trabajo, se lastimaron muchas personas, se invirtió muchísimo dinero en ese ascensor. Entonces sí se pasó un trabajo, sí, para que ahora las cosas fueran más fáciles. Claro, eso mismo fue, dice, lo que pasó con el Señor. El Señor pasó un montón de cosas para que hoy tú y yo fácilmente pudiéramos aceptar ese sacrificio que costó sangre para Él. Amén. Gloria a Dios. Y hermano, ahora vamos a atar la palabra de Dios, que va a estar en Isaías 53 del 3 al 5. Isaías 53 del 3 al 5. Cuando tengan la palabra dicen amén, y nos ponemos todos de pie para leer la palabra. Isaías 53 del 3 al 5. ¿Ven? Bien. Y la palabra del Señor dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado, no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios
y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ya pueden tomar asiento. Bien, hermanos, hoy voy a tratar de presentarles a Jesús a través de las Escrituras como el varón de dolores, exhumador y redentor de nuestros pecados, y para tratar de darles algo en qué reflexionar. Y para empezar, hermano, vamos a ir otra vez a la palabra y vamos a ir a Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Y dice: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amén. Te lo voy a dejar. Hermano, aunque ustedes no lo crean, yo durante mucho tiempo pensé que este texto que estaba aquí era un hipérbole. Y un hipérbole lo que significa es una exageración del texto. Pero pues amablemente los médicos se ocuparon en callar la boca para enseñarnos que eso no era así. Obviamente eso fue el Señor, ¿verdad? Pero los médicos dijeron que, o llegaron a la conclusión de que esto que está pasando aquí, lo que le estaba pasando internamente a Jesús era que le estaba dando una hematoidrosis, o eso mismo, o sudor de sangre. Y dice que las personas que les da esto sudan en abundancia. Al sudar en abundancia, es por eso que el texto dice que eran como grandes gotas que caían hasta la tierra. Porque las personas suelen sudar mucho. ¿Y qué está pasando aquí? Gracias por preguntar, hermano. También alerta. Lo que está pasando aquí es que hay unos capilares en tu glándula sudorípara que, por decirlo así, estallan tan rápido que no le da tiempo al cuerpo de desecharlas y se bajan en tu sudor. Al bajarte en tu sudor, pasa lo que pasa eso. Son como gotas de sangre que salen. Y tú le haces un análisis a eso, va a salir que hay sangre ahí. Y esto, hermano, ¿qué lo causa? Pues esto lo causa un sufrimiento extremo. Eso es lo que causa la hematodiosis. Un sufrimiento extremo. El Señor ya está, él está en el Getsemaní aquí. Él estaba a punto ya de empezar su Vía Crucis. Ya estaba de cara a redimir nuestros pecados, y esto al Señor le trajo un sufrimiento extremo, porque el Dios 3 veces santo estaba a punto de adquirir todo nuestro pecado para redimirnos. Y hay otra cosa que quiero enfatizarles para que se queden pensando en esto por otras cosas que voy a leer, y es que la hematodiosis pone a la piel sensible a la persona para refrescar, para que tengan una comparación. No sé si ustedes han estado mucho tiempo en el agua. Cuando estás mucho tiempo en el agua, la piel se te arruga y se te pone como blandita. Esto es lo que pasa cuando les da esto a las personas. Al sudor ser bastante abundante, la piel de la persona se pone sensible y arrugada así de esa manera. Así que cuando hay unas palabras aquí, y esto es cuando vienen a arrestar al Señor, que yo quiero leerles, y están en Mateo 26:53, y dice: ¿acaso piensas que no puedo orar a mi Padre
y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles. Para ponernos en contexto, hermano, aquí lo que está pasando es que cuando vienen a arrestar a Jesús, Pedro, como hombre impulsivo al fin, saca su espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. Le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, produciendo las palabras que están registradas en Mateo 26:53. Gracias. Pues sí, produciendo estas palabras. Y hermanos, para que tengan en contexto, una legión normal de soldados romanos tenía 6.000 hombres. 6.000 hombres. Estamos hablando que 12 legiones serían unos 72.000. Hermano, Cristo se entregó voluntariamente. Si Él hubiera querido, hubiera llamado a 12 legiones de ángeles, que serían como 72.000, atacando a aquellos hombres que están allí. Mas sin embargo se entregó voluntariamente por ti. Y para que no te quede en duda, más adelante, en Juan capítulo 18, cuando van a arrestar a Jesús, allí preguntan quién es Jesús, y Él les dice: yo soy. Y inmediatamente ellos caen para atrás en tierra. El reflejo, Señor, de que el Señor tenía poder. Hermano, Cristo tenía poder para salir de esa. Pero se quedó por ti, para poder reunir tus pecados, para que hoy libremente pudieras venir aquí. Aleluya. Amén. Ahora bien, hermano, en el Evangelio de Juan 18, del 12 al 14, Jesús es llevado al sumo sacerdote, luego ante Anás. Eso está en Juan 18:19, quien interroga a Jesús. Luego lo mandan a Caifás, el sumo sacerdote. Después lo mandan a Pilato. Después lo mandan a Herodes. Y luego vuelven y lo mandan a donde Pilato. Hermano, hasta aquí fácilmente el Señor lleva más o menos como 10 horas sin dormir, sin descansar, sin probar líquido, con una hematoriosis, con su cuerpo a punto de colapso. Hermano, para los que no sepan, yo padezco de apnea del sueño y eso es horrible. Es horrible. Antes que me dieran la máquina, yo dormía, porque sí dormía, pero no descansaba porque mi cerebro se quedaba trabajando y no podía. Y a pesar de mi sueño, no importa las horas que fueran, yo me levantaba y volvía a estar cansado. Y si ya de por sí no dormir es malo, imagínate en el caso del Señor, donde no había probado alimentos, donde llevaba ciertas horas sin dormir, donde le estaban golpeando, donde le estaban haciendo 20.000 cosas y sin dormir, debió ser horrible. Así que cuando Jesús llegó a Pilato, hermano, ya estaba golpeado y exhausto después de una larga noche y a punto del colapso. Ahora, ¿se acuerdan que le dije que se grabaran lo de la piel sensible? Ahora vamos a entrar en eso. Luego que lo condenan, lo llevaron a azotarlo, y con el flagelo, o flagrum o flagelo, así se le llamaba. Hermano, esto era un látigo que tenía unas cuerdas de cuero,
que en sus puntas tenían una bolita de hierro y otras tenían un huesito de ternera tan afilado que parecía una navaja. Cuando los romanos le daban a los reos, lo que sacaban era carne de ahí. Flavio Josefo, un historiador cristiano, Flavio Josefo describe los flagelados o los flagelos como un extremo salvaje, porque en sus escritos dice que muchas veces las entrañas de los condenados eran expuestas. Ahora bien, los judíos tenían una ley que daban 40 latigazos menos uno, o sea, 39. Y eso está en Deuteronomio 25, del 1 al 3, yo no lo voy a leer. Y también Pablo habla de ello en 2 Corintios, del 11 al 25. Solamente les estoy dando esto para que lo tengan de referencia, y eso es todo para que lo puedan leer en sus casas. Bien, pero hay un detalle aquí que yo les quiero aclarar. Es que los que los estaban azotando a Jesús no eran judíos, eran romanos. No voy a entrar mucho en detalle, porque la palabra no me da a mí para eso. Pero pudo haber sido más, como pudo haber sido menos. Lo que dice en Juan 19:1 es: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Eso es lo que dice. Ahora, imagínense, como dije, el látigo con esas bolitas de hierro, más los huesos afilados. Eso lo que hacía era, hermano, que cuando le daban a la persona las bolitas de hierro, le hacían un hematoma a la persona. Cuando el huesito de ternera venía detrás, se incrustaba en tu piel y la arrancaba. No sé si ustedes pudieron ver la película de La Pasión de Mel Gibson. Utilizo eso porque pues, de referencia es bastante explícita. Pero hermano, eso que pasó ahí no es ni siquiera la mitad de lo que realmente pasó. Si esa película te estuvo fuerte, lee la Biblia para que vean qué fue lo que pasó. Bien, así que, hermanos, imagínense toda esa sangre saliendo después que Jesús fue azotado. Todo ese látigo azotando su espalda y arrancando pedazos. No sé si vieron la película cuando se le incrusta aquí, como que le arrancan un pedazo. Eso mismo era lo que pasaba. Pero hermano, los doctores dijeron que Jesús en ese momento entró en un shock hipovolémico. ¿Y qué hace eso? Hermano, eso lo que hace es que acelera el corazón, o sea, como si tuviera una taquicardia. Acelera el corazón para mandar sangre a las áreas afectadas que le está faltando el líquido. E inmediatamente los riñones dejan de funcionar porque tu cuerpo está tratando de ahorrar todos los líquidos que pueda. Y aquí les voy a decir los síntomas. Y dice, es ansiedad o agitación, piel fría y pegajosa, confusión, disminución o ausencia de gasto urinario, lo que dijo, debilidad generalizada, piel color pálido, respiración rápida, sudoración o piel húmeda, pérdida de conocimiento. Obviamente Jesús no perdió el conocimiento. Esos son los síntomas que da el choque hipovolémico. Hermano,
Grábense esas descripciones de esta enfermedad, porque otra vez después les voy a mencionar algo. Hermanos, después que finalmente acabó el suplicio de los latigazos, todavía al Señor no se le acababa su vía cruz. Los guardias romanos acostumbraban burlarse de los condenados a muerte y Jesús no fue la excepción. Ahora vamos a Marcos 15, 16 al 20, dice: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a salvarle, a decirle a salvarle, salve, rey de los judíos, y lo golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnizado, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le escarnizaron para crucificarle. Y hermanos, para que sepan, hasta aquí el Señor ha estado cumpliendo con la palabra del Señor. Y hermano, es como yo digo, si los romanos no leían la palabra del Señor, ¿cómo es posible que hicieran esto? Cosas que estaban registradas en la palabra mucho antes de que llegara Jesús. Hermanos, para que sepan, los espinos simbolizaban en la Biblia el pecado o las consecuencias del pecado. Y eso está en Génesis 3:18, dice: espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Y el manto, hermano, lo que simbolizaba era que en Cristo no hay acepción de pecado. Y eso está en Isaías 1:18, dice: venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Hermano, en Cristo no hay acepción de pecado. No importa qué tan grande o qué tan pequeño, según tú, haya sido tu pecado. En Cristo no hay acepción de pecado. No importa por lo que estés pasando, cuáles sean tus problemas, tus pecados, ve a Cristo. Él te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Ve a Él. Pero hermano, ahora más allá del significado de estas palabras, en la palabra dice que le incrustaron en su cabeza una corona de espinas. Así que imagínense, hermano, todos los puñetazos que le dieron, la corona de espinas poniéndose en su rostro, toda esa sangre bajando por ese rostro. Ahora, hermano, según informes médicos, dicen que eso que pasó pudo haberle lastimado el nervio frontal de la cabeza, y eso le debió causar un dolor que iría en aumento conforme pasaban las horas. Gracias a esa corona de espinos incrustada en su cráneo. Y eso sin mencionar las veces que le pegaron con una caña en la cabeza. Pero ahora vamos a comparar eso, hermanos, con el Viejo Testamento. Vamos a Isaías 56. En Isaías 56 dice:
di mi cuerpo, perdón, a los seguidores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. Hermanos, como les dije, ustedes vieron la película de Mel Gibson. Eso no se, ni siquiera se pega. Aquí les voy a leer otro texto. Yo tengo varias versiones en mi celular, y esta versión es la Nácar Colunga. Dice: he dado mis espaldas a los que me herían, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba, y no escondí mi rostro ante las injurias y los disputos. Amén. Hermano, al Señor le arrancaron la barba. Y si usted cree que eso no duele, arránquese un pelito a ver si no es verdad. Santo. Yo una vez me arranqué, ay, eso no duele. Y me arranco así un pelito, ¡zas! Y se me aguaron los ojos así. Pero más que no tengo esposa, no tengo nadie aquí, estoy yo solita en el cuarto. Porque realmente duele. Ahora, imagínense al Señor. Al Señor no le arrancaron un pelito, ay, vente. No, le arrancaban mechones de cabello. Así que imagínense esta gente arrancando los mechones y la sangre saliendo de ese lugar. Hermano, el Señor, como decimos nosotros los boricuas, parecía un guiñapo, hermano. Santo. Entonces yo me puse a reflexionar en mi mente mientras hacía la predicación. En mi casa yo me sentaba, yo tengo un escritorio en el centro, y yo me veo para atrás y wow. Hermano, realmente, ¿tú crees que tú mereces este sacrificio? ¿Realmente tú crees que eres lo suficientemente bueno para merecer todo este sacrificio? Miren, en 1 de Juan 3:15 dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. También en la palabra dice que el que mira a una mujer con lujuria ya pecó con ella en su corazón. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿cuántos homicidas hay aquí? ¿Cuántos? ¿O cuántos infieles hay aquí? Ok, voy a volver a preguntar. ¿Realmente tú crees que mereces este sacrificio? Pongámonos a pensar y a reflexionar este sacrificio. Hermano, cada vez que nosotros tomamos algún tipo de estas actitudes, sea la que sea, no me voy a poner a especificar. Hermano, tú le vuelves a decir al Señor: crucifíquenle también. Así como su propio pueblo le gritaba en aquel día: crucifíquenle, así le estás gritando tú cuando tomas este tipo de actitudes. Les voy a volver a repetir esto, es solo para que piensen. ¿Realmente crees que mereces esto? ¿Qué significa para ti la cruz? Ahora bien, hermano, vamos a empezar, ¿verdad? Con la carga de la cruz.
Y en Juan 19:17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. Hermano, yo creo que no he visto ninguna película hasta el sol de hoy, y será bueno, me dicen, que presente el madero como realmente era. Es más, yo vi una película que hasta Barney tenía el madero. Barney tenía el madero, yo en serio. Barney en esa época, no. Pero bueno, ellos dicen que tenía Barney, pues tenía Barney. Yo no soy quien para discutirle a nadie. Bien. Pero hermano, el madero era un pedazo de madera sin terminar. Era rústico. Hermano, no te creas que como así con esta maderita te ibas a pasar la mano, no te iba a pasar nada. No, hermano, tú pasabas la mano por allí y si 2 estillas se te fueron, era muy poco, porque no, hermano. Y encima de eso, más o menos, te estoy dando más o menos un aproximado. Más o menos el madero debió pesar como unas 300 libras. Hermano, cuando el Cristo se puso, esa madera aquí lo andaba lastimando. Así que vamos a hacerlo otra vez, vamos a volver a recontar esto. Espérate. Al Señor le había dado una hematroiosis. Había pasado toda una noche sin dormir. Le había dado un shock hipovolémico. Lo habían golpeado. Tenía un dolor de cabeza que iba en aumento por la corona de espinas que tenía en la cabeza. Encima de eso le ponen un madero sin terminar para que lo cargue hasta donde lo van a crucificar. Ahora, hermano, si tú te crees que eso es malo todavía, no. En Isaías 52:14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Hermano, el Señor lo habían desfigurado, era irreconocible. El Señor, antes de la crucifixión, de llegar al Gólgota, hermano, como les dije, ya parecía un guiñapo, hermano. Ahora, hermano, cuando finalmente llega al Gólgota, la palabra dice que lo clavaron de pies y de manos. Por si acaso yo voy a decirles algo, y es que los judíos, ellos llevaban les decían, no llevaban, eso sería feo, decían que la mano era hasta aquí. Por lo tanto, cuando ellos te dicen lo clavaron en manos y pies, no te están especificando dónde fue, sino que se están refiriendo a la mano como tal, hasta donde ellos dicen que llegaba. Eso era lo que estaba pasando. Ahora, otro dato, y es que cuando a ti te cuelgan de esa manera, es imposible que tu mano aguante el peso del cuerpo. Y ese es el fin de la cruz. Tenía que aguantar tu peso, y la mano no lo iba a hacer. Bien, por lo tanto, no fue nada. Fue aquí. ¿Por qué ahí? Porque tienes un hueso que se une y es bastante fuerte, y es fuerte el hueso de la mano, y ese sí te puede aguantar. Ese sí te puede aguantar. El de la mano no, porque es mucho más débil. Ahora, hermano, aquí en la mano tenemos un nervio
que cuando al Señor le clavaron su mano en ese madero, no sé si ustedes se han dado un golpe en el codo, que les da como un correntón. Ay, qué horrible es, ¿verdad? Es hasta incómodo. Pues el Señor lo sintió eso más agudo de lo cuando nosotros lo sentimos cuando nos damos un cantacito así. Y no solamente lo sintió una vez, sino que lo sintió varias veces, porque le clavaron las dos manos. O sea, ya tiene una mano calambrada, ya tiene la otra, y encima ahora le clavan los pies, y en el pie tiene su nervio que se llama el nervio plantar, que también le causó el mismo dolor. No me acuerdo si yo traje, o probablemente que no lo sé. Aquí tengo un clavo, hermano, que lo pueden pasar por ahí. Obviamente, ese clavo ni se parece a los que son de ella. Pero es solamente porque tengo la idea y ya. Pero un clavo parecido a ese es el que ellos utilizaban. Lo único que en grandes proporciones. Mucho más grande. En fin. Como les iba diciendo, el Señor sintió ese correntazo varias veces. No sé si ustedes han notado en las películas que los de las películas están así. Eso pasa por el nervio. Cuando te pinchan el nervio, la mano se va a quedar así inmóvil. Y hermano, que te vayas imaginando así, por un poquito nada más. Cuando los crucificaban, que quedaban así, el chiste de eso era que como se les dificultaba a las personas respirar, ellos tenían que impulsarse hacia arriba para poder agarrar aire. Al impulsarse hacia arriba, el clavo que tenían en el pie se iba subiendo hasta que se encajaba. No sé si se han visto una foto de los pies, del hueso de los pies, tienen como algo así, morado, algo así. Pues el clavo se les incrustaba ahí. Así que imagínense el dolor que habrán sentido. Así que como les dije, hermano, si esa película de Mel Gibson a ustedes les pareció explícita, ni siquiera se asemeja a lo que realmente pasó. En Marcos 15:24 dice: cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Hermano, no sé si ustedes han tenido el privilegio de, bueno, cuando eran pequeños, ¿no? Que a veces uno se corta y no sabe qué decir a la mamá, que viene y te pone las medias, uy, ¿por qué no me dejas que me corté? Y te pones la media y se te seca la herida de la media, y vienes y te sacas la media y ¡fua! Ahí te sacaste el pedacito de piel y qué doloroso es. Pues hermano, también a Cristo le pasó eso. Pero no te creas que eso fue así como que me da pena. No, hermano, cuando ellos les desgarran eso, lo hacen violentamente. Al hacerlo violentamente, prácticamente, cuando ellos estaban rifando eso, se estaban rifando un pedazo del Señor. Y con esto, hermano, también el Señor estaba cumpliendo con las Escrituras. Y eso está en Salmos 22:18, dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Casualidad, hermano? No creo. Muchas gracias. Gracias. Hermano, como les dije, no creo que los soldados hayan estado allí debajo de la cruz. Espérate, déjame ver qué tengo que hacer. ¿Qué dice aquel Viejo Testamento que era? Tenemos que echar suerte. Vamos a echar suerte porque ahí no.
ellos no leían el Viejo Testamento, ni les interesaba las prácticas judías. ¿Y cómo es posible que esto se cumpliera? Eso hermanos, porque el Señor estaba orquestando todo para poder construir ese puente y poder llegar al lugar santísimo. Amén. En Salmo 69, 21 dice: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Amén, hermano. Eso lo dice en el Salmo. No estoy leyendo todavía el Nuevo Testamento, pero eso lo dice en Salmo 69, 21. De un salmo mesiánico. Y otra vez volvemos a lo mismo, hermano. Hasta aquí el Señor está cumpliendo con la palabra de Dios, letra por letra. Y hermano, yo hace mucho tiempo había escuchado algo similar. Entonces tuve una cita con un doctor y se me ocurrió preguntarle al doctor: oye, doctor, después de todo este tipo de cosas, ¿realmente te da sed? Y él me dice: sí, te da bastante sed porque tus fluidos empiezan a ser reutilizados para otras partes que se necesitan. Estás sangrando, estás perdiendo fluido y tu cuerpo lo menos que quiere es perderlo. Por lo tanto, lo va a ahorrar. Y tu boca se va a resecar tanto que tu lengua sí se puede pegar al paladar. Y en Salmos 22:15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Hermano, cuando Jesús dice en Juan 19:28, tengo sed, con esto, hermano, también estaba cumpliendo con las Escrituras. Y además está a decirle que mucha sed que tenía. Hermano, el doctor Frederick Ferran, o Frederick Ferran, no sé cómo se pronuncia, así que disculpen. Él describe la cruz como una sinfonía del dolor, porque el dolor era tal, hermano, y a tal grado que desearías la muerte constantemente. Y era tan morboso eso que dice que solamente con la brisa iba a ser suficiente para que te molestara. Hermano, cuando Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu, esto fue lo que pasó. Cuando Él dice eso, tu cuerpo da su última bocanada de aire, intentando llevar oxígeno a la sangre ya casi inexistente. Luego de eso, el deceso. Pero antes de pasar ya a las conclusiones, voy a leer este salmo, hermano, que fue escrito muchos años antes de que llegara Jesús y pasara esto. Este es el Salmo 22 y es un salmo mesiánico. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Hermanos, cualquier cosa con la realidad es pura coincidencia. Seguimos. Mas yo soy gusano y no hombre,
oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Esto es con relación a lo que el pueblo lo rechazó. Crucifique, debe decir. El 7. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvale, puesto que en él se complacía. Esto es cuando lo estaban, cuando lo bautizaron, que baja el Espíritu Santo en forma de paloma y del cielo sobre la boca y dice: en ti tengo complacencia. Bien, seguimos. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Hermano, la Biblia dice que en la hora tercera cayeron unas tinieblas allí en el lugar. Y en este lugar, Basán, eran donde hacían sacrificios a Moloch. Y la estatua tenía cara de toro y un cuerpo de hombre. Y la estatua estaba así. Eso lo que hacía era que calentaban esas manos de la estatua, ponían los niños o el bebé ahí y se abrazaban. Hermano, eso era un lugar diabólico. So, que no te tenga duda que cuando estaba pasando esto en la cruz, había fuerzas demoníacas celebrando que el Señor estaba ahí. Ahora, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en polvo de muerte. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suerte. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro de mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia de todo Jacob, y temedle a vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comentarán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que buscan. Vivirán vuestros corazones para siempre. Amén. Eso es un salmo mesiánico, hermano, y fue escrito muchos años antes de que todo esto pasara, y describe a la perfección todas estas cosas que iban a suceder. Por si acaso, ese salmo fue escrito por David.
Ahora, hermano, para concluir, en Juan 19:34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bien. Si te preguntas por qué salió sangre y agua, es que en el corazón, bueno, en el área del corazón tenemos un líquido alrededor, y ese líquido, cuando le abren el costado, lo perforaron, cuando jalan la lanza para atrás, esa agua salió de ahí, y esa agua mezclada con sangre salió de allá. O sea, que si ustedes creían que el Señor estaba vivo, ya con esto vas a saber que no. Ahora, para concluir, y voy a concluir con esto. Hermano, ahora, ¿qué significa para ti la cruz? ¿Cómo cambió tu vida la cruz? ¿Qué significa para ti la salvación? ¿Te acuerdas de ese primer día que aceptaste el sacrificio? Si ese día tuvo importancia, ¿sigue teniendo la misma importancia que tenía en ese tiempo? ¿Sigues teniendo la misma emoción? Esa emoción que sentiste cuando te convertiste. ¿Qué significa para ti la cruz? ¿Cómo fue ese primer momento? Y lo más importante, ese sacrificio, ¿realmente te lo mereces? Analicemos, hermano. Pero obviamente el Señor resucitó, no se quedó allí, redimió nuestros pecados, y gracias a eso nosotros, hermanos, somos salvos por medio de ese sacrificio. La palabra de Dios dice que cuando iban las mujeres hacia el sepulcro, había un hombre vestido de blanco y les dijo: ¿qué hacen aquí? El Señor ya resucitó, Él no está aquí. Amén. Él vive. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermano. Sí, Señor, aleluya. Bueno, con esto concluyo. Espero que este mensaje les ayude a reflexionar de ese gran sacrificio que el Señor hizo por ti, hizo por mí, hizo por todos. Y pues, ahora lo dejo con mi esposa. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Yo estando sentada ahí, ¿qué queda? Dije, voy a compartir con mi esposo los nervios. Aleluya, santo. Esta alabanza se iba a cantar el domingo antepasado, pero por una otra razón me dio todo y yo dije, ay no, yo no lo voy a cantar porque tengo todos para el Señor de excelencia. Y vino esta semana y le toca predicar a mi esposo y expuso eso, porque sí, de verdad todavía seguimos recordando la resurrección. Y el Señor me insistía, cántala, que es para mi honra y mi gloria. Y no se me quitaba la cosa, dije, si sigo esperando, pues ya nunca va a llegar el día. Así que es una alabanza que quizá ya han conocido. Voy a pedir que cierren sus ojos y mediten, no olvídense de la voz, no olvídense, mire la palabra, lo que dice, eso es lo importante. Y todo es para la honra y gloria del Señor, porque Él vive. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Santo. Cierra sus ojos y medita en esta tarde. Aleluya.
y cada una le das la espalda. Sufrió tu dolor, un tiempo sufrir tus caídas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive. Y junto con él resucitará, como el que en Calvario miré. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Aunque murió, quiero decir, él vive. Y junto con él resucitará, como el que en Calvario mire. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Él se levantó, la muerte venció, nada detenerlo podía. Aleluya. Gracias, Señor, por ese sacrificio de amor, por resucitar, Dios hermano. Adoramos, Señor. Él no pereció, dejó la tumba vacía. Él no pereció, resucitó al tercer día. Se levantó. Gloria a Dios, aleluya. Él vive y reinará en nuestros corazones. Aleluya. Dios. Aleluya. Gracias, Padre amado, por